Capítulo 1. La conciencia. Todas las personas, si se les pregunta, afirmarán que son conscientes de lo que hacen. Se considera por lo común que una persona es consciente en sus actividades cotidianas, pero son incapaces de definir lo que es conciencia, confundiéndola con capacidad intelectual, memoria, moral, ética o conductas místico-religiosas. Y en adición a esto, la mayoría de los seres humanos consideran poseer el estado o nivel de conciencia de sí mismos de un modo permanente y continuo durante toda su vida. Todo esto sin ningún esfuerzo de su parte, sino por el simple hecho de existir. La verdad es muy distinta. La conciencia, aunque innata, es una variable cualidad interior del hombre, que cuando es activada en sus más dinámicos niveles, le puede permitir al hombre cierto grado de autonomía personal de las influencias exteriores, a fin de que el hombre pueda evitar reaccionar automática y mecánicamente a toda influencia o estímulo externo. La conciencia de sí mismo permitirá darse cuenta de lo que es la esencia y de lo que es la personalidad en cada manifestación interior o expresión. Un rasgo característico de la conciencia de sí mismo es la división de la atención y conciencia entre sí mismo y aquello que proviene del exterior. Esta división que caracteriza el tercer estado de conciencia permite cuatro cosas: la no emanación de la energía por causa de la reacción mecánica al estímulo externo, la asimilación de nueva energía como alimento, el equilibrio de todas las partes constitutivas del ser y el crecimiento de la esencia. La conciencia como trabajo integral de la esencia, al ser desarrollada en todas las partes constituidas del ser, permitirá someter a ella toda actividad, permitirá someter a ella toda la vida mecánica del hombre común, liberándolo de las características negativas de su personalidad, las mismas que como influencias de la vida han sido grabadas en él por imitación de otros y repetición de lo que ha aprendido y copiado de los demás en su etapa natural en la que hasta ahora se ha desenvuelto. Los momentos de conciencia son muy cortos en duración y espaciados en repetición por largos periodos interpuestos de un sueño psicológico, periodos en que la conciencia no se manifiesta. La conciencia es la actividad de la esencia en el ser y por tanto la conciencia es innata. Pero la conciencia es una propiedad cambiante. No es una constante, sino más bien una variable. Hay diferentes niveles de conciencia y diversos grados entre los diferentes niveles de conciencia, según el grado de actividad de la esencia. La ejecución del trabajo sobre sí mismo es como la conquista de la total realización. La ejecución del trabajo sobre sí mismo es la conquista de la total realización de la conciencia de la esencia del hombre en la vida para la subordinación de lo automático, mecánico y objetivo a la esencia desarrollada, crecida y adulta, con total conciencia, voluntad y atención, pero nunca en grupos herméticos ni claustros. Es enfrente a las influencias de la vida donde se ha de crecer interiormente. Es en la aplicación consciente de las ideas de trabajo, según el método de trabajo, que la esencia crecerá y con ella el ser. Repito, es frente a las influencias de la vida donde se ha de crecer interiormente, nunca en grupos herméticos. Es en la aplicación consciente de las ideas de trabajo según el método de trabajo que la esencia crecerá y con ella el ser. La experimentación práctica es lo único que puede permitir a un grupo sentir lo que es la conciencia en la totalidad de su ser. Por lo común, los hombres naturales mecánicos dan charlas, conferencias y cursos académicos,
donde se habla de la conciencia e intentan dar definiciones de la conciencia, pero se quiere definir la conciencia en seres humanos que carecen de conciencia. No es posible estudiar la conciencia donde no la hay. El hombre común no es consciente. El ser humano, el hombre mecánico en su etapa natural, no posee otra cosa que la posibilidad relativa de llegar a ser consciente. Tan solo tiene para sí mismo la posibilidad de conciencia y ocasionales vislumbres de conciencia de sí mismo en momentos de sorpresa, extrañeza o peligro, aunque esta posibilidad y los eventuales vislumbres estén siempre sujetos a la ley de accidentes. El sentimiento, el pensamiento, las acciones físicas y otras funciones como anabolismo y catabolismo. El sentimiento, el pensamiento, las acciones físicas y otras funciones como anabolismo y catabolismo del metabolismo corporal se realizan permanentemente en todos los estados o niveles de conciencia. Esto ha llevado a la confusión de lo que es la conciencia cuando los eruditos y académicos tratan de definirla y la confunden con el sentimentalismo, el raciocinio, la memoria o con la realización de actividades físicas, así como la errónea suposición de que la conciencia es estable, una y perenne en la vida del hombre, sin que intervenga el más mínimo análisis de una posible variación y gradación de niveles y estados de conciencia. El hombre mecánico, en su etapa natural, solamente vive en dos niveles de El hombre mecánico, en su etapa natural, solamente vive en dos niveles consecutivos de conciencia. El hombre mecánico, en su etapa natural, solamente vive en dos estados consecutivos de conciencia, a saber, el sueño fisiológico y el estado de sueño despierto o vigilia. En cada uno de estos estados de conciencia se cumplen las dos funciones de ser. El sueño fisiológico y el estado de sueño despierto o de vigilia son las dos etapas del hombre mecánico. Los dos estados de conciencia posible para todo ser humano son cuatro estados o niveles. Primero, el estado de sueño fisiológico. Segundo, el estado de conciencia de vigilia, sueño relativo o psicológico. Tercero, el estado de conciencia de sí mismo o estado armónico de sí mismo. Cuarto, el estado de conciencia objetiva. Primero, el estado de conciencia de sueño fisiológico. Segundo, el estado de conciencia de vigilia, sueño relativo o psicológico. Tercero, el estado de conciencia de sí mismo o estado armónico de sí mismo. Cuarto, el estado de conciencia objetiva. Las funciones de todos los cinco centros se manifiestan en todos y cada uno de los cuatro estados de conciencia, y dos centros más están en contacto con los cinco centros inferiores en los estados superiores de conciencia. Acorde a lo expuesto, el primer estado de conciencia es el nivel de sueño. En el primer nivel de conciencia o nivel de sueño fisiológico, las funciones de los centros del ser del hombre se manifiestan de forma autónoma, sin coordinación ni relación entre ellas, sin lógica en su manifestación, siendo totalmente subjetivo y pasivo. El hombre se encuentra sumergido en sueños cada noche. ¿Sabe? Sea que los recuerde o no los recuerde. Los sueños se manifiestan por causa de la actividad de la función de los centros en el ser del hombre. El segundo estado de conciencia es el estado de vigilia. En el segundo estado de conciencia o estado de vigilia, el hombre mecánico se encuentra en un estado de semisueño, sueño relativo o sueño psicológico,
donde todos ellos viven y actúan. Este estado le permite al hombre mecánico un reconocimiento relativo del mundo que le rodea y una noción parcial y relativa de la verdad de sí mismo y de su relación con todo. En apariencia, el hombre se encuentra en un estado muy diferente al primero, pues este segundo estado de conciencia, ya sus pensamientos, sentimientos y acciones tienen una coordinación y asociación mutua entre las funciones de cada centro, ya logra distinguir entre su propio cuerpo y todo aquello que le rodea, y es ajeno a su cuerpo, demostrando alguna lógica en cuanto piensa, desea, dice o realiza. Por tanto, los hombres concluyen sus cavilaciones que este es un mejor estado de conciencia que el estado de sueño fisiológico. Pero la verdad es diferente, pues el estado de vigilia en el que el hombre vive es sólo un estado de sueño relativo, sueño psicológico. Si se observa cuidadosamente el devenir interior de un hombre, si se estudian las causas que inducen sus variables pensamientos, emociones y acciones, se verá que es únicamente un títere, una marioneta que es dirigida y activada por las influencias exteriores de la vida y de la naturaleza que lo estimulan con choques y le hacen reaccionar automática y mecánicamente. Las reacciones que tenga un hombre en estado de sueño relativo o sueño psicológico estarán acorde a la información que haya sido grabada por imitación y repetición desde la infancia y aún desde la etapa fetal en el vientre materno, en los centros de su ser. Así, las reacciones automáticas y mecánicas del hombre son la consecuencia de los choques de las influencias que recibe de la vida circundante, es decir, todo cuanto exterior o interior a sí mismo absorbe su atención y conciencia, generando en el hombre el estado de identificación, sueño psicológico, semisueño o sueño relativo. Se observa que en este estado el hombre ya no es pasivo como en el estado de sueño fisiológico, muy al contrario, sus reacciones internas, pensamientos y emociones, siendo la respuesta a las influencias exteriores que lo estimulan con choques, le tornan más peligroso, pues ahora la expresión de sus reacciones mecánicas emitidas en acciones y palabras genera una consecuencia que él tendrá que afrontar. Por eso se dice que el hombre natural es un ser mecánico creado por la naturaleza, la instrucción académica, la educación familiar y la cultura social. No es consciente de sí mismo y por tanto todo le sucede. Él mismo puede hacer nada, pues en su estado de identificación por su sueño psicológico reacciona mecánicamente a toda influencia que le estimule positiva o negativamente a reaccionar, y todo sin tener conciencia de cuanto realmente sucede en él y fuera de él, sin control ninguno de sí mismo. El hombre en estado de identificación por su sueño psicológico no puede detener sus incesantes pensamientos que suceden en cadenas sin fin. Es arrastrado por su imaginación mecánica en todas direcciones, desde recuerdos lejanos de su pasado personal hasta fantasías de hipotéticos futuros. Como no controla sus pensamientos, tampoco él puede controlar su desbocada imaginación mecánica que le hipnotiza e identifica con imágenes mentales, las que generalmente hacen referencia a la gran importancia personal de sí mismo, a la consideración de sí mismo, a la buena opinión de sí mismo, así como el recelo de que no está siendo tratado, amado, aclamado, ni respetado como él lo merece. Caso igual el de las emociones. El hombre, en el segundo estado de conciencia, él carece de todo control de las funciones de su centro emocional. Él existe únicamente en un mundo psicológico subjetivo de atracciones y repulsiones automáticas. Todo es me gusta, me disgusta, deseo, detesto, me atrae, no me atrae.
así como en creativos ensueños de exóticos momentos de satisfacción personal, donde generalmente él mismo es el héroe, o en ensoñaciones de patéticas tragicomedias donde él es la víctima de los demás. También recuerdos alegres y tristes del pasado, llevándolo a estados de euforia e hilaridad, hasta estados de depresión y suicidio. Una perpetua dualidad entre los dos polos de movimiento de un péndulo donde los pensamientos, emociones y acciones fluctúan permanentemente y sin cesar. Esto es un acercamiento al mundo interior del hombre común. Un mundo interior estructurado por conceptos, opiniones, pensamientos, gustos, atracciones y deseos prefabricados que le han sido inculcados. Un mundo de lo que él cree que le gusta o le disgusta, cuando únicamente repite esquemas mentales y emocionales aprendidos y repetidos desde su infancia. Acciones, actitudes, movimientos corporales, tonos de voz, expresiones y charla que aprendió como estructura de comportamiento. Nada de esto le es propio. Solo repite en forma mecánica y con muy poca variación aquello que le fue grabado, implantado en su ser como información para la vida. A él nada le es propio. El hombre mecánico no es. Lo que llama conciencia de vigilia no es sino únicamente sueño relativo, un sueño hipnótico. En el estado de vigilia, sus sueños internos y ensoñaciones mentales y emocionales son apenas matizadas por una actitud mecánica de análisis y crítica. Vive en el sueño perenne de creer que él es autónomo. No ve el mundo real, pues el mundo real le es ocultado tras la espesa bruma de su imaginación e identificación con todo, y según la programación que le haya sido impuesta. Para él la vida no es real, sino un sueño. Este es el hombre natural, el hombre mecánico que reacciona a todo, y a cual todo le sucede, pues no es capaz de contener sus reacciones a las influencias que recibe, ni de variar su estado de conciencia y de vigilia a un estado que sea superior, para entonces poder cambiar su situación. Los dos estados, sueño y vigilia, en que transcurre toda la existencia del hombre mecánico, son totalmente subjetivos. El hombre mecánico no puede hacer nada, es solo un esclavo, un triple esclavo. Uno, esclavo de sus programaciones internas, esclavo de sus sensaciones, esclavo de sus pensamientos automáticos, esclavo de sus emociones automáticos. Dos, dos, esclavo de sus influencias que desde el exterior le hacen reaccionar mecánicamente. 3. Esclavo de influencias cósmicas que le mantienen en esa situación. El hombre mecánico no hace, ni desea, ni piensa. Todo en él se produce de forma automática por reacción al medio exterior y según su programación. En él todo sucede. Ello en él realiza. Ello en él desea. Ello en él piensa. Pero esto se dice que el hombre por esto se dice que el hombre dormido es una máquina. Todo cuanto le sucede al hombre mecánico es por su carencia de conciencia de sí mismo. Esto por no poseer ni los datos ni el método para acceder a un nivel de conciencia superior, pues los estados de conciencia superior se pueden hacer controlables y continuos por medio del conocimiento del método justo y la acción de esfuerzos continuos. Es así como se logra el siguiente nivel de conciencia, el nivel de la conciencia de sí mismo o tercer estado de conciencia. El tercer estado de conciencia es el estado de conciencia de sí mismo. En el estado de conciencia de sí mismo es la esencia la que despierta y toma el control de los 5 centros.
de los 5 centros del ser y de la información grabada en ellos, y entonces la esencia se expresa en modo equilibrado y armónico a través de las partes del ser. Este es el estado integral y armónico de sí mismo. Los esfuerzos que se realizan por incrementar el nivel de conciencia permitirán el acrecentamiento y el desarrollo de la misma en dirección del cosmos superior, pues tal esfuerzo consciente nunca se pierde. Así, en el tercer estado de conciencia descubrirá la verdad sobre sí mismo, su nulidad, su estructura, su situación y su relación con todo lo existente. Cada nivel de conciencia corresponde a un nivel vibratorio, es decir, el nivel de conciencia corresponderá al grado de densidad y frecuencia vibratoria equivalente. Así, a mayor grado de conciencia le corresponderá un mayor grado de frecuencia vibratoria y generará un tipo de energía, materia, denominado hidrógeno, de menor grado de densidad, induciendo una mayor sutilación de su ser. El estado de conciencia de sí mismo es un estado de alegría, de satisfacción de ser. No tiene ninguna relación con prácticas místico-religiosas de sufrimiento emocional y físico o castigos corporales, torturas y otras. La libertad interior solo se logra en el tercer estado de conciencia. Es un estado de recogimiento interior. Es tener la conciencia, la atención y la voluntad centradas en sí mismo. La esencia despierta a sí mismo, a la vida circundante. Atrae para sí misma la energía o hidrógeno del mundo exterior, así como la energía o hidrógeno de los cosmos superiores para su alimentación y crecimiento. Y ahora la esencia evita que se malgaste la energía del ser Y ahora la esencia evita que se malgaste la energía del ser que antes la personalidad la emanaba del ser por reacciones mecánicas. La presencia o carencia de la conciencia de sí mismo en un hombre se puede probar por medio de la expresión de reacciones mecánicas, pero nunca por sus actos mismos. Por tanto, no se han de emitir juicios sobre el estado de conciencia de otro hombre. Además, la conciencia no es garantía de santidad. En estado consciente se puede hacer el bien y en estado consciente se puede hacer el mal. El cuarto estado de conciencia es el estado de conciencia objetiva. Este estado es privativo de un tipo de hombre superior. Este tipo de hombre ha trabajado en el crecimiento de su esencia, logrando una unidad interior y manifestando conciencia, voluntad y atención. CVA. Conciencia, voluntad y atención. En cuanto ha logrado el desarrollo de los cuerpos superiores. Este es el hombre cabal, capaz de conocer todo y sus relaciones interdependientes. El logro de la conciencia objetiva es la meta a la que lleva el trabajo sobre la conciencia de sí mismo. Así se será apto para vivir una sola y plena vida real en el mundo real. La presencia de yo soy manifestado, la revelación de un nivel más allá de lo meramente humano. Estos 4 estados o niveles de conciencia se acondicionan mutuamente e interpenetran, pues la conciencia se ha de recordar que no es una constante, sino una variable, y siempre le es innata al hombre. Únicamente debe de desarrollarla. En efecto, en cada estado de conciencia inferior se tiene vislumbres de la inmediata conciencia superior. Explícitamente, en el primer estado de conciencia se tiene vislumbres del segundo estado de conciencia. En el segundo estado de conciencia se tiene vislumbres del tercer estado de conciencia. En el tercer estado de conciencia se tiene vislumbres del cuarto estado de conciencia. Expresado de otra forma, en el estado de sueño fisiológico se tiene periodos del estado de sueño relativo o vigilia.
En el estado de vigilia se tienen periodos del estado de conciencia de sí mismo. En el estado de conciencia de sí mismo se tienen periodos de conciencia objetiva y aún en octavas ascendentes más altas. Por tanto, los estados superiores de conciencia exigen un esfuerzo integral y armónico de todo el ser del hombre constante y sostenido para así incrementarlos a octavas superiores de conciencia. Se puede estar sensible y ser sensible al hecho de estar más consciente de sí mismo o menos consciente de sí mismo. Esto se logra cuando ya se ha sentido el sabor interior de la experiencia de la conciencia de sí mismo en el ser. Pues con la aplicación del método justo y esfuerzos continuos se puede lograr la permanencia de la conciencia de sí mismo, pudiendo por tanto llegar a ser consciente de sí mismo. El logro del tercer estado de conciencia exige la sumersión del hombre entero en el trabajo, aferrándose a su meta personal de llegar a ser consciente. Conciencia de sí mismo significa darse cuenta de sí mismo, darse cuenta de dónde se está aquí y ahora, de que las impresiones que se reciben, de que se expresa en acciones, gestos y palabras, de que se manifiesta en emociones y pensamientos. O sea, darse cuenta de sí mismo y de su relación con los cosmos superiores. Gracias por escuchar.